Muy buenas tardes. En la clase de hoy vamos a continuar con los métodos de cálculo de volúmenes de sólido de revolución. La clase pasada se recordó, lo que hicimos fue recordar el concepto de sólido de revolución y el cálculo del volumen de este sólido usando los métodos de el disco y la arandela. Entonces lo que vamos ahora, en la parte final de la clase anterior, introdujimos el método de cascarón cilíndrico. Vamos a volver a recordar brevemente este método para ejercitarlo en esta parte. Y vamos a terminar con una comparación de métodos. En realidad es una manera de darnos cuenta que en la práctica lo que ocurre es que muchas veces puede resolver un problema de cálculo de volumen empleando más de un método. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la idea del método del cascarón cilíndrico? Era, bueno, tenías un sólido de revolución. En el ejemplo se está indicando una región acotada superiormente por la gráfica de una función y igual a f de x, cuando x se mueve en el intervalo AB. Tenemos una región como la que se está indicando ahí. Se quiere rotar esta en torno al eje Y. Fíjate, se rota en torno al eje Y. En realidad, en torno a una recta paralela al eje Y, x igual a L. Y se quiere hallar el volumen de ese sólido. Bueno, una manera de resolver ese problema es emplear el método de la arandela en general. ¿Okay? Pero ese método requiere hablar de un radio exterior o un radio interior y requiere expresar, en este caso, la variable x en términos de la función, en términos de la variable y, es decir, trabajar con la función inversa. Si uno logra despejar la función inversa, tenerla de manera explícita, es posible aplicar el método que se está planteando ahí de arandela. Entonces, este método tiene una limitante. ¿Qué pasa si no es posible despejar la inversa? O sea, si sabemos que la inversa existe, pero no es posible hallarla explícitamente. Entonces, para responder este tipo de preguntas, por ejemplo, y para tener una manera distinta de calcular, se aplica este método de cascarón. Y la idea esencial es llenar la región, llenar el sólido, por lo que se entiende por cascarones cilíndricos. Supóngase que rotamos este sólido, lo rotamos esta región la rotamos respecto a una recta x igual L, por ejemplo, como está planteado ahí. Aquí está el sólido. Este es el sólido. Tratemos de dibujarlo con un poco de perspectiva ahí. Ahí está. Y la idea es llenar ese sólido con cascarones cilíndricos. Uno va a llenar con capas. Digámoslo, cilindros con grosor. Voy a colocar de otro color otro cilindro, por ejemplo, uno ahí. Ese cuerpo que estamos dibujando es un cilindro. En realidad es esta figura que está ahí. Se llama cascarón o capa cilíndrica. Uno puede llenar el sólido de esa manera. Entonces lo que viene a continuación es la deducción geométrica y cómo a partir de él uno obtiene una fórmula integral. Bueno, para no repetirnos nuevamente con lo que comentamos en la clase pasada, uno toma una partición, como se está indicando acá. Si uno toma una partición, uno toma un subintervalo de la partición, uno toma un punto en el subintervalo, toma la imagen y rota ese cuadrado, ese rectángulo. El rectángulo que tiene ancho delta xk y altura f de xk, y lo rota. Al rotarlo obtenemos este cascarón. Ahora, el detalle es escoger adecuadamente el punto en el intervalo I sub k. Si uno escoge adecuadamente ese punto, el punto que escoge es el promedio, la semisuma de los puntos, y uno lo reemplaza en f de xk. Debe recordar que el cascarón cilíndrico tiene por volumen el área de la base por la altura. En este caso la altura es f de xk, de c sub k.
Y el área de la base es el área de esa región anular, que está dada por esta expresión que está ahí. Esta expresión que está acá nos da el área el volumen del cascarón. Esos números son los radios exterior y los radios interior del cascarón, que son cilindros concéntricos. Uno hace un poco de álgebra, teniendo presente esa elección de C sub K, y uno obtiene que el volumen del cascarón cilíndrico es 2pi por la imagen, que es la altura, por el radio, por el ancho, que es lo que está estipulado ahí. ¿Ya? 2pi por el radio, por la altura, por el grosor. En el radio se está tomando en consideración distancia al eje de rotación. Distancia al eje de rotación. Entonces, la suma de esos volúmenes, de esas cascarones, nos va a dar una aproximación del volumen del sólido. Uno espera que si aumenta el n, esta suma converja al volumen del sólido. Lo interesante es que esa suma es una suma de Riemann. Y en el límite obtenemos una fórmula integral que va a medir el volumen del sólido. Así que el volumen del sólido se puede calcular de esta manera. Todo esto lo comentamos con detalle en la clase anterior. Bien, entonces la integral entre A y B de el radio por la altura. El radio debe tomarse siempre como distancia al eje de rotación. Eso nos da el volumen. Algunas consideraciones, por supuesto, nosotros elegimos un valor de C sub K, pero vale para cualquier elección de C sub K y cualquier partición sobre el intervalo. Consideraciones análogas uno tiene cuando tiene una región como la que se está planteando acá. Ahora X es una fórmula de I, con I entre C y D, y se quiere rotar respecto de una recta que es horizontal, una paralela con el eje X. Uno tiene una fórmula muy similar. Obtenemos entonces la proposición, la que se está indicando acá. Si tenemos una función continua, definida en un intervalo AB no negativa, teníamos esa región. Si uno rota esa región en torno a una recta X igual L, o bien X igual L, dependiendo si la recta está a la izquierda o a la derecha del intervalo. Si se rota en torno a esa recta, el volumen del sólido está dado por esta expresión. 2pi por la integral entre A y B de el radio por la altura. Radio cascarón por la altura del cascarón. Entonces aquí hay algunas cosas que hay que tener presente en el método del cascarón cilíndrico, que es que sin importar la posición del eje de rotación, los pasos para implementar el método del cascarón cilíndrico son los siguientes. Como bien se indica, hay que bosquejar la región. Siempre. Por ejemplo, ahí está la región. Esta es la región. Ahí. La región que se va a rotar. Si este es el eje de rotación, en este caso, uno debe considerar una recta paralela a ese eje de rotación que esté contenida en la región. ¿Mm? Y eso nos va a determinar y nos va a fijar dos cosas. Primero, la altura de cada uno de los cilindros que estamos considerando. ¿Ok? Se nos proyecta para acá. Uno lo que tiene aquí es, determinamos la altura y también el radio. El radio que está viéndolo ahí. ¿Sí? Entonces, tenemos altura y tenemos acá
con esta elección, el radio. Recuerde que uno está rotando en torno a la recta, una recta que es paralela a un eje coordenado, en este caso. ¿Sí? Tenemos altura y radio. Determinamos la altura y el radio. Con eso, la variable de integración, cuáles son en términos de la variable de integración, y después se integra de la manera como se está indicando ahí. Entonces, el resto de esta clase es ilustrar esa idea. Vamos a ilustrar el cálculo. Tenemos, a ver, ejemplo, la región acotada por la recta, vamos a agrandar acá. La región acotada por la función y igual raíz de x, el eje x y la recta x igual 4, la vamos a rotar en torno al eje y. En torno al eje y. Que es la figura que está ahí. Entonces, al rotar en torno al eje y obtenemos un cilindro, un cascarón tipo. Ese cascarón tipo nos va a dar un radio, que es x, y altura, que es raíz de x. El volumen es que se está indicando ahí. ¿Qué pasa si ahora rota con respecto a la recta, la misma figura, o sea, la misma región, x igual a 5? Entonces, en este caso, la altura no cambia, pero lo que sí va a cambiar es el radio. La altura sigue siendo raíz de x, y lo que ahora cambia es el radio. El radio es 5 menos x. Ese es el radio. Por lo tanto, el volumen nos quedaría en este caso, sería 2pi, por la integral entre 0 y 4, de 5 menos x, de x, raíz de x de x. De x. Aquí lo que se alteró fue el radio. El radio fue lo que cambió. Ese es el volumen del sólido. ¿Ok? Aquí, como puede apreciar, la altura y la distancia es distancia dada por la curva, pero la altura puede cambiar con x. ¿Sí? Veamos este ejemplo. Con este ejemplo vamos a modificarlo un poco más. Mira. Usa el método del cascarón para calcular el volumen de un sólido que se obtiene al rotar la región encerrada por las gráficas. 9 menos x cuadrado. Esto es 9. Y 9 menos 3x. Fíjate que tenés esa curva y esa línea, esa recta. Ahí está. Esa es la región que estamos considerando. La región a considerar es la que se está planteando ahí. Esta es R y va a rotar en torno al eje Y. Bueno, lo que tenemos acá, X se mueve entre 0 y 3. Son los puntos de intersección de las curvas. El radio es 3, el radio, perdón, es X, y lo que cambia es la altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno quisiera dibujar una cosa así, a ver, vamos a hacer un dibujo acá. Lo dibujé exageradamente, solamente para que se entienda. Este es 0, este es 3, si uno escoge un X voy a tomar un color verde. Verde. Si uno toma un X acá, lo que va a considerar es ese tarro. Perdón, lo borramos. Para ese X, lo que uno tiene es este cilindro.
Ahí está. Si uno cambia el X, voy a tomar otro color acá, amarillo, por ejemplo. Si uno cambia el X, otro X aquí, ahí, uno tendría otro cilindro. En cada uno de estos cilindros, el radio es X y lo que cambia es la altura. La altura es esa diferencia, ¿no? Tres x menos x cuadrado. ¿Ok? Eso entonces es lo que cambia. Entonces el volumen está dado por esta integral y este es el resultado de la integral. El cálculo de la integral es una cosa bastante directa, así que no nos vamos a detener tanto en eso. Cálculo general tiene dificultad. Veamos acá. Ya. La región limitada por las curvas y igual x, y igual 2x, x igual 3, gira en torno al eje x. Gira en torno al eje x. Dice, hallar el volumen del sólido. Este problema es un buen problema porque no indica cómo resolver. Así que uno puede entrar a elegir. Podemos darnos cuenta que es posible resolver usando arandela. De hecho, vamos a plantear el problema con arandela. Es bastante rápido el cálculo si uno utiliza el método de la arandela. Vamos a usar, en vez de eso, el método del cascarón cilíndrico. Para usar el método de cascarón cilíndrico, lo que vamos a hacer es, como se rota en torno al eje X, se debe expresar X en función de Y. Eso es lo primero que uno tiene que observar. X tiene que expresar X en función de Y. ¿Okay? Bueno, como aparecen en los dibujos que estamos indicando acá, X en función de Y se rota de esa manera. Lo primero que uno observa es que el radio se mantiene en el cascarón que va a ser Y, pero lo que va a cambiar es la altura. ¿Okay? Lo que cambia es la altura. Fijarse que cuando I está entre 0 y 3, la altura está determinada por las rectas. Por las rectas X igual y medios, y por la recta X igual Y. Hay una diferencia que nos da la altura, que es el cilindro que está en negro. En cambio, cuando el I pasa de 3, entre 3 y 6, aparecen otra altura que uno puede calcular, que involucra X igual 3. Uno va calculando. Entonces, esto nos da cuenta que podemos dividir la región que va a rotarse en dos pedazos, R1 y R2, como indica la figura. Cuando uno rota R1 y R2 en torno al eje X, uno calcula los respectivos volúmenes y nos van a dar, en la suma nos va a dar el volumen total. Si aplicamos el método del cascarón cilíndrico a la región R1, al rotar, obtenemos que el radio sigue siendo, el radio sí, pero la altura cambia, como lo indicamos en el cilindro que está en verde, en negro. Y medios, con I entre 0 y 3. Y si trabajamos con R2, el radio sí, pero la altura cambia. Es de esta manera, ¿no? Con ahora I entre 3 y 6. Entonces, con esa información nosotros podemos sumar las respectivas integrales. Aquí voy a cambiar, no es S1, sino que S1, el sólido que se obtiene al generar R1, y S2, el sólido que se tiene al rotar R2. Y los volúmenes, el volumen de S1 es 9pi y el volumen de S2 es 18pi, y la suma entonces nos da 27. De esa manera podemos calcular.
el volumen. En este caso, resulta más eficiente aplicar el método de la arandela. Fíjate que si aplicas el método de la arandela, lo estamos comentando acá, en este dibujo aparece el método de la arandela. Tenemos un X se mueve entre 0 y 3, tenemos un radio inferior y un radio exterior. El inferior es X y el exterior es 2X, ¿no? Este es el inferior, este es el exterior, X se mueve entre 0 y 3, así que el volumen, usando arandela, llegamos a eso. Bastante más rápido el cálculo. Es eficiente. Bien, calculemos el volumen muy parecido al problema anterior. Aquí podemos modificarlo un poco, mira. Encuentra el volumen del sólido que se obtiene al girar en torno al eje Y y la región limitada por las curvas. Resulta que la intersección de las curvas para X2 y 0. Aquí aparece, fíjate que aquí aparece un cilindro representativo, el radio es X, la altura es, bueno, como está, esta es la altura, esta es la altura, altura, es 6x menos 2x cuadrado menos x cuadrado, x se mueve entre 0 y 2, bien, radio por altura entre 2pi, 8pi. Entonces el mismo problema, ¿qué pasa si ahora solamente digamos, se rota, rotar con respecto al eje X igual a estamos rotando en torno al eje X igual a, rotémoslo en torno al eje X igual menos 1. Menos 1. Entonces se tiene, si se rota en torno al eje X igual menos 1, lo que cambia es el radio. Ahora cambia el radio y sería X más 1. Y la altura permanece igual, como en el cálculo anterior. La altura es igual a 6x menos 3x cuadrado. Por lo tanto, el volumen, en este caso, sería 2pi por la integral entre 0 y 2. Entre 0 y 2 sería, en este caso, si uno rotara la región en torno a ese eje de x más 1, factor de 6x menos 3x cuadrado. Cuadrado de x. ¿Okay? El volumen estaría dado por esa expresión, en este caso. Bien. Sería el caso entonces que varía la altura y varía el radio. Bueno, como para ir cerrando en esta parte y después ver la comparación de los métodos, y finalizamos la clase, dice, cada una de las siguientes integrales representa el volumen de un cierto sólido. Describa de manera precisa el sólido. A ver, entre 0 y pi cuarto, 2pi y menos x coseno. Bueno, aparece un 2pi, por lo tanto es un cascarón. Este es radio y este es altura. El radio nos está indicando que se va a rotar en torno a la recta x igual pi. X se mueve entre 0 y pi cuarto. ¿Qué región se va a rotar? La región que tiene esa altura. Lo que estamos rotando acá es esta región. Este es coseno, dibujémoslo completo coseno, ahí, pi medios acá. Este es seno. En pi medio vale 1. ¿Ok? Ahí. Se intersectan en pi cuartos, cuando x es pi cuarto. La región que se está rotando
es esta. Y esta se está rotando en torno a esta línea. X igual a... Ahí tenemos la rotación de esa región que está ahí. Bueno, el cálculo de la integral no es difícil, hay que integrar por partes, x coseno de x menos seno de x. Se integra por parte en alguna parte. En el segundo ejemplo, en el segundo ejercicio, la integración es directa. Y nos está diciendo que tenemos una región, la variable y se mueve entre c y d. Se está rotando en torno a la recta y igual 3. Y esta es la altura. ¿Cuál es la región? Veamos acá. X es igual a y cubo. Y cuadrado. Una cosa así. X es igual a y cuadrado. Se mueve entre c y d. Entre c y d. Pero se está rotando en torno a la recta x igual 3. Aquí vamos a colocar x igual 3. Igual 3, perdón. Por lo tanto, D tiene que ser menor que 3, necesariamente, ¿no? Para que tenga sentido el integrando. Aquí voy a colocar D. ¿Sí? Así que el sólido en cuestión va a depender de dónde uno ponga C, en realidad, ¿no? Este es D. Y C es menor que D. Esa es la única seguridad que nosotros tenemos. Podemos dibujar en cualquier parte C. C es menor que D. ¿Ok? Y se toma la recta X igual 1. En consecuencia, lo que uno tiene acá es 1. X igual a 1. Así que tenemos una región como la que estamos pintando ahí. En cualquier caso, ¿no? Y esa es la que está rotando en torno al eje Y igual 3. C es menor que D. D es menor que 3, necesariamente, para que tenga sentido en el cálculo. D es menor que 3. Y se rota en torno a ese eje. Bueno, plantee pero no evalúe una integral para el volumen del sólido que se obtiene al rotar la región que define la curva alrededor del eje. X es igual a raíz de seno y, algo como esto, el I se mueve entre 0 y pi, así que raíz va a ser un poco más aplastada, esa es la región. Esa es la región. Y dice que queremos que rote en torno a la recta Y igual 4. 4 está acá. Así que uno aplica el método de cascarón cilíndrico para rotar. Tenemos que la altura es esta y el radio es ese, así que el volumen está dado por esa integral. Esa integral no se puede calcular. Era de I raíz de seno, ¿no? Y en el segundo caso, tenemos una situación como esta. Y es igual a X a la cuarta, dibujémosla aquí, bien aplastada, achatada. Ahí vamos a dibujar X a la cuarta. Y seno. Seno de pi medios. Estamos parados aquí. Algo así, ¿no? Pi x medios.
Entonces, hay intersección en los puntos de coordenadas 0 y 1. En 0 y 1 se intersectan las curvas. Esta es igual seno de pi x medio. Y el otro es igual x cuadrado, x a la cuarta. ¿Okay? Y la región es esta. Y esta región se va a rotar en torno a la recta x igual menos 1. Menos 1. Entonces borremos acá esta parte. X igual a menos 1. Vamos a rotar en torno de esa línea. Bueno, aquí entonces tenemos el radio, está dado por esa expresión, y la altura para un cilindro tipo, ¿qué es el cilindro tipo? Esta es la altura, ahí, la altura, esta es la altura, está dada por esa diferencia. Así que el volumen entonces está dado por esa integral. El cálculo es posible de hacer, pero es un poco largo, ¿no? Tenemos que en alguna parte calcular x, se integra por partes para hacer este cálculo, ¿no? Es bastante factible de hacer el cálculo. Que se nos deje. Bueno, vamos a continuar en este rato que queda comparando los métodos. Vamos a comparar los métodos. A ver, ¿de qué trata esto? Bueno, esto que estamos comentando acá ya lo habíamos comentado al principio. Volvamos al principio de la unidad, del tema, aquí. Esto es lo que está detrás. Es eso lo que está detrás. Una región que se puede calcular usando los dos métodos. Queríamos hacerlo por arandela, necesitamos la inversa. Eso es lo que se está, lo que se plantea aquí en este pequeño, en este breve tema. ¿Cuál es la conexión que hay entre los dos métodos? Bueno, es simple la idea. La idea es simple. Suponga que tiene una función continua, no negativa, en el intervalo AB. Suponga que esa función es creciente. Digamos que tiene inversa. ¿Ok? Fíjate que la imagen, supongamos que la imagen de B es D es f de B. Y en este dibujo f de A es 0. Bueno, y queremos rotar en torno a ese eje. Entonces, por supuesto, podemos usar dos métodos aquí. El primer método es, naturalmente, el volumen de ese sólido sería usando el método de cascarón. 2pi la integral entre A y B. El radio, x, f de x. Y también podemos decir que el volumen de ese sólido se puede calcular como usando arandela. Pi, la integral entre 0 y d. Aquí tendríamos el radio exterior, b, cuadrado, menos el radio interior, la inversa, di, cuadrado, di. Teóricamente podemos calcular de las dos maneras el volumen. Eso es lo que se estudia en esta parte. Se puede calcular. Necesito la inversa para poder invertir. Los valores deben ser iguales. Si el problema se puede resolver, los valores deben ser iguales. ¿Ya? Entonces lo que se va a hacer acá es mostrar que efectivamente son iguales en un ejemplo concreto. Ahí está la región. Queremos calcular el volumen de ese sólido. Dibujemos la parte un poco más largo, más grande. Es esto lo que estamos calculando acá.
con buena voluntad. Aquí tenemos esta región. Se va a rotar. Veamos los límites. 1, 1 sobre 16, 1, y ok, y este es 1, perdón, ahí. Vamos a girar en torno al eje X acá. X, Y. Y después queremos aplicar el método de las cascarón cilíndrico para determinar el volumen de ese sólido. Bueno, si X es 1, y es 1 acá, y si X y la otra es la intersección de 1, perdón, aquí está el error, sorry, aquí hay un error grosero de mi parte, grosero de mi parte, 1. Este es 2, ¿no? Este es 2, ¿sí? Si X es 1 sobre 16, el Y es 2. Bueno, usando el método de la arandela, radio inferior, radio exterior, no hay problema ahí. 9pi sobre 16. Usando el método de cascarón cilíndrico tenemos que despejar I en la expresión. Aquí despejamos. La región la podemos describir de esa manera. El radio es I. Fíjate cómo va la altura. La altura en este caso, con negro, ahí. La altura son ese tipo de longitudes, menos 1 sobre 16. Y en consecuencia el volumen dado por por este método es ese. Entonces uno puede obtener esto como teorema. El teorema dice que si tengo una función definida continua no negativa, definida en un intervalo AB, con quien será mayor que 0, pero que sea estrictamente creciente, por ejemplo, derivable con inversa continua, entonces uno puede determinar el volumen de este sólido, del sólido que se obtiene al rotar esta región, la que se está describiendo ahí. ¿Ok? Si se rota en torno al eje Y, se puede calcular el volumen de estas dos maneras. No es el mismo ejemplo que estaba planteado anteriormente, pero lo que está detrás acá, porque aquí lo damos, el ejemplo anterior se rotó en torno al eje X, lo que está detrás es que tú puedes calcular el volumen de dos maneras distintas. Eso es lo que se intenta decir acá, que tú puedes calcular el volumen de dos maneras. Ya sea usando cascarón cilíndrico o usando arandela, si corresponde. ¿Mm? El volumen se da de esas dos maneras. Y la manera de probar eso es de la siguiente forma. Vamos a considerar estas funciones, w de t y s de t, ¿sí? W de t y s de t. Lo que se va a probar es que tienen la misma, ambas definidas en el intervalo a, b,
se va a probar que ambas tienen la derivada, la misma derivada en el intervalo y por lo tanto difieren por una constante y esa constante es 0. Entonces se va a llegar a mostrar que W de t coincide con S de t en todo el intervalo, en particular para t igual b, por lo que nosotros probamos la afirmación. ¿Ok? Eso es lo que se va a probar. Entonces lo que queda acá es mostrar que tienen la misma derivada. Fíjate que W de t, por el teorema fundamental del cálculo, la derivada es lo que se está indicando ahí, es el integrando evaluado en el extremo superior por la derivada del extremo superior en este caso, que llegamos a esto. Ahí se evalúa en su inversa. Y en el caso de ese, antes de calcular la derivada, podemos darnos cuenta que podemos separar la integral, como se está indicando ahí. Recuerde que la variable de integración es t, es x, perdón, así que podemos sacarlo fuera fuera del integrando. Y ahora calcular las respectivas derivadas en alguna parte se daría un producto, aquí se daría un producto, como el teorema fundamental y llegamos a esta expresión. Fíjate que esta integral es directa. Llegamos a esta expresión. Y esta es la que se deriva respecto a t. Teorema fundamental, entonces se coincide con la derivada anterior. Por lo tanto, las derivadas w de t, w' es s', de aquí uno concluye que existe una constante, c, un número real, con w de t es igual a s de t más c, para todo t, en particular para t igual a, pero con t igual a tenemos que esto es 0, por lo tanto c es 0. Así que las funciones son iguales, en particular para t igual b, y eso muestra la afirmación. ¿Okay? Entonces, con un método o con el otro método va a llegar al mismo resultado. Bien, vamos a resolver algunos problemas. Este problema ya fue resuelto antes, usando otro método. Vamos a calcular el volumen del toro de revolución. El toro de revolución se obtiene al rotar una circunferencia en torno a una recta que no contiene la circunferencia, que no intersecta la circunferencia. Eso se genera un toro. ¿Qué es lo que es el toro? Esta figura aquí. Un neumático, ¿correcto? Una dona. Bien, ¿cómo calculamos este sólido? Bueno, lo que hacemos es aplicar el método de el cascarón. Fíjate, acá está el dibujo. Lo que vamos a hacer es, si uno rota la mitad de la circunferencia, o sea, la semicircunferencia, en torno a la recta, lo que uno obtiene es la mitad del toro. Es como si este toro lo partiéramos por la mitad, ¿no? Multiplicamos por 2 y obtenemos el volumen del sólido. ¿Ok? Bueno, veamos. Vamos a rotar entonces esta región. Usando el método del cascarón. Fíjate que aquí estamos rotando en torno al eje Y. La variable X se mueve entre R menos R y R más R. Y X nos mide el radio y la altura está dado despejando Y de acá, raíz positiva. Ah, no, el cálculo que estamos haciendo acá involucra el toro completo. Perdón. Involucra el toro completo, no lo estamos partiéndolo por 2. Hagamos el dibujo acá, mira, vamos a rotar esto en torno al... Entonces, sí, aquí vamos a tomar para un X, el cilindro que vamos a considerar es este.
Ahí está. Está rotando en torno al eje Y. El radio es Y, el radio es X, y la altura es esta longitud. Y esta longitud, altura. Esta longitud está dada por esta expresión. Luego tenemos radio y altura. Bien, calculamos entonces la integral. El volumen es 2pi por esa integral. O sea, 4pi por esta integral. Bueno, ahora el truco lo que está detrás, en este cálculo integral, lo que está detrás es esta integral. Es una integral que sale por sustitución simple. Entonces, para tener este integrando, vamos a completar esta parte. Así que le sumamos y le restamos R. Este cálculo también se puede hacer haciendo directamente la sustitución, U igual a X menos R. Pero aquí lo estamos haciendo de esta manera. ¿Ok? Muy bien. Se separa, aquí se suma, esto vale 0, se suma, se separan las integrales. ¿Ok? El primer sumando, el cálculo directo de esta integral, en menos 1, tercios, por 3 medios. Ese es el valor de la integral, más la constante en este caso. Eso nos da la integral. Si uno evalúa esta integral entre R menos R y R más R, esto se cancela. 0. Y la otra integral es fácil de calcular porque, salvo un cambio de variable, es el área del círculo de radio R. ¿Ok? Así que nos da esta expresión que está ahí, que es el volumen del sólido, el volumen del toro. Comparar este método con el otro que comentamos en la clase. Ya. Vamos a cerrar con dos problemas de volumen de sólido por sección transversal. Ayer era la fórmula para el volumen de una pirámide de base rectangular de área rectangular ahora. De área A y altura H. Vamos a hacer el comentario. Lo que se comentó en su momento, perdón. Se comentó en su momento el cálculo de volumen de un, por acá tengo el cálculo. ¿Sí? Pero la base es cuadrada. Ahora la base es rectangular. ¿En qué difiere? El razonamiento es exactamente el mismo. Vamos a tomar un eje que pasa por el vértice y por el centro de la base. El centro de la base es la intersección de las diagonales. Va a pasar por ahí. ¿Sí? Vamos a tomar un plano que contenga ese eje, al eje X, y que es perpendicular con la base, y nos va a dar esa que está ahí. Cuando uno corta, las secciones transversales van a ser rectángulos y queremos determinar los rectángulos. Bueno, el truco acá es que si trabajamos a este nivel, las secciones transversales, a ver si dibujamos acá la pirámide. Si nosotros tomamos las secciones transversales, tomémosla con color amarillo aquí. Si tú tomas la sección transversal acá, nos queda un rectángulo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros queremos calcular. ¿Cuánto vale esta longitud y cuánto vale esta longitud en términos del corte donde estás haciendo? Haciendo el corte. Bueno, y acá nos queda que una longitud se puede determinar de esa forma, A de X sobre H. Y si uno ahora cambia el plano,
Dije, lo que estamos diciendo, escójase un plano que contenga el eje, que pasa por el centro de la base y por el vértice, y que sea perpendicular con la base. Si esta es la base, nosotros podemos considerar este plano, lo que estamos diciendo es, podemos considerar un plano así. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir el argumento, pero considerando un plano de esta manera. ¿Ok? Ahí. Y se repite el argumento. Aparece en la proporcionalidad la otra longitud que es B. Se obtiene la misma figura con B en lugar de A. Se obtiene entonces que las longitudes de la sección transversal son estas. Y el área entonces está dada por esta expresión. Por lo tanto, el volumen es la integral entre 0 y h, porque h es la altura, estamos midiendo de 0 y h de a de x. Dx. Con eso obtenemos, ese integral es directo, la fórmula es 1/3 de a por b por h. O sea, es 1/3 del área de la base por la altura. Esto es algo que ocurre con frecuencia, ¿eh? En el caso de este tipo de sólidos. Y finalicemos con este otro problema. Dice, si tiene dos cilindros rectos, circulares del mismo radio, y se intersectan de forma que los ejes forman un ángulo recto, hallar el volumen de la región que está acotada por ambos cilindros. Bueno, acá no es tan inmediato darse cuenta de la sección transversal. Las secciones transversales van a ser cuadrados. No es inmediato, por eso presentamos la figura. Son cuadrados las secciones transversales. Hemos tomado el eje Z como se está indicando ahí. Para cada Z, el cuadrado tiene esa longitud, 2 raíz de a cuadrado menos z cuadrado. Con eso obtenemos el área, y con el área obtenemos el volumen, que es ese que está ahí. Bien, lo dejamos hasta acá.